naturaleza biológica, es decir, es innato y es un proceso también ascendente, ¿no? Ascendente quiere decir que la información viaja de niveles periféricos de los sentidos, sube, asciende hasta el cerebro, hasta nuestra mente, que son los procesos superiores, ¿no? Por eso es ascendente. Es decir, la sensación comienza en los sentidos, en los receptores, en tanto que la percepción es un proceso descendente, porque la percepción comienza acá, es decir, en el cerebro, con el pensamiento. Ahí desciende hacia los receptores para interpretarlo, ¿no? Por eso decimos hay un proceso ascendente, descendente, de abajo arriba, sensación, y de arriba abajo, percepción. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a poner acá como título la sensación. Cuando hablamos, chicos, de sensación, hablamos de toda la información que uno puede captar, palabra clave, captar, ¿ya? Cuando hablamos de sensación, hay que hablar de captar. La sensación capta. ¿Qué capta? ¿Objetos o capta estímulos? A ver, confirmen, chicos. La sensación capta objetos o capta estímulos. A ver, los leo. La sensación capta estímulos o capta objetos. A ver, los leo, los leo. Muy bien. Marcelo, Valeria, Gabriela, muy bien. Silvia, Álvaro. Muy bien, chicos, los felicito. Excelente. Capta estímulos. Ya, ahora, la sensación capta estímulos de manera aislada o de manera organizada. De manera aislada, disgregada, inconexa o de manera organizada. Aislada. Muy bien, excelente. Excelente. La sensación capta estímulos de manera aislada, de manera disgregada, de manera inconexa. Es decir, cada receptor se va a especializar en captar un determinado tipo de estímulo. Por ejemplo, los fotorreceptores que están en la retina se excitan, se irritan, no se despolarizan frente a la luz. La luz es el estímulo que es captado por los fotorreceptores. También recuerden que cada órgano sensorial, o sea, cada receptor, se especializa en captar un determinado tipo de estímulo. ¿Ok? No tenemos pues todos los receptores, todas las células para captar todos los estímulos, pero al menos algo podemos conocer. Entonces, cada receptor se especializa en captar un determinado tipo de estímulo. Por ejemplo, los fotorreceptores solamente captan la luz y los fotorreceptores están en la retina. Los fonorreceptores solamente captan las ondas sonoras y se encuentran pues en el oído. ¿Me cuenta? Cada receptor se especializa en captar un determinado tipo de energía o de estímulo. A esto se le conoce como la ley de las energías específicas de los órganos sensoriales, ¿no? Una investigación hecha por Johannes Müller, es decir, que cada receptor, cada sentido va a responder, se va a despolarizar, se va a activar frente a un estímulo particular. Por ejemplo, el olfato no se activa frente a la luz, se activa frente a las sustancias químicas del aire. Cuenta. La piel, por ejemplo, no se activa frente a las sustancias químicas, se activa frente a la energía mecánica. Y así, cada receptor se especializa en captar un determinado tipo de energía. Esas son las sensaciones. ¿Ya? Esa es la sensación. Decimos, la sensación comienza en los sentidos, pero ¿dónde finaliza? ¿Dónde se da? Ah, en el cerebro. ¿Ok? ¿Ya? En el cerebro. Vamos acá a hacer un dibujito así de lo que es una sensación para explicarlo rápidamente. Palabra clave. Palabra clave de la sensación capta, ¿ya? Vamos a acá, poner acá proceso cognitivo básico de naturaleza ascendente que capta estímulos de manera aislada, ¿ya? Así más o menos hay que definir a la sensación. Ponemos acá. Entonces, es un proceso cognitivo porque conoce. ¿Ok? Cognitivo, porque conoce. Básico, porque es innato, biológico. Los neonatos tienen pues sensaciones, no tienen percepción, pero tienen sensación. Básico, de naturaleza ascendente, porque lleva la información de los sentidos hacia el cerebro, viaja hacia arriba, ascendente, que, palabra clave, capta. Capta. ¿Ya? Vamos a subrayar incluso la palabra capta, ¿ya? Que capta estímulos, como ustedes bien lo han dicho, ¿no? Que capta estímulos, energía,
que capta estímulos de manera aislada, inconexa, disgregada, etcétera, ¿ya? Todo eso es la sensación. Por ejemplo, hablamos, pues, de sensación visual, auditiva, olfativa, gustativa, táctil, ¿no? ¿Ok? También podemos hablar de exteroceptivas, de propioceptivas y de interoceptivas, también podemos hablar. Muy bien. Ya, este es un estímulo, ¿ya? Un estímulo es todo tipo de energía que en cantidades suficientes va a excitar, ¿ok? A un receptor. Los receptores son células especializadas, ¿ya? Vamos a poner acá entonces receptor, receptor. Recuerden, chicos, que el estímulo, que es un tipo de energía, debe tener suficiente intensidad, debe tener suficiente fuerza para ser detectado. Porque si este estímulo es muy débil, entonces no se va a detectar. Y si no se detecta, pues no hay sensación. Entonces el estímulo, que es todo tipo de energía, tiene que actuar con una suficiente intensidad. ¿Ok? ¿Ya? Y también decíamos que cada receptor se especializa en captar un determinado tipo de energía, de estímulo. Entonces vamos a poner acá las propiedades de los receptores. La primera propiedad del receptor es la especificidad. ¿Ya? Especificidad. ¿Qué cosa quiere decir? Que cada receptor se especializa, es específico en un determinado tipo de energía. Los fotorreceptores captan la luz, los fonorreceptores captan las ondas sonoras, los quimiorreceptores captan las sustancias químicas y así, ¿ya? Primera propiedad, los receptores son específicos. Cada receptor se especializa en un determinado estímulo. Ahora, se presenta el estímulo que tiene suficiente energía e intensidad y estas células, estos receptores se despolarizan, se produce el potencial de acción. Entonces, a eso se llama excitación. Excitación o excitabilidad, ¿ya? Como quieres llamarlo, excitación o excitabilidad o irritabilidad. ¿Está bien? Es decir, las células se despolarizan. Por ejemplo, cuando el estímulo no se presenta, esta célula en la parte interna tiene carga negativa y en la parte externa tiene carga positiva. ¿Ah? Hay iones de calcio y también de potasio y de sodio, ¿no? Entonces, cuando aparece el estímulo que tiene suficiente fuerza, energía, esta célula, esta composición se altera, cambia. Es decir, la carga y la química interna sale, ¿ok? Se vuelve negativa afuera y la que está dentro ingresa, se vuelve positiva. A eso se llama despolarización. Entonces, a eso llamamos también excitabilidad. Las células se excitan, se activan, se despolarizan. Entonces, el impulso nervioso comienza a viajar. Es decir, en la excitación se produce el potencial de acción. ¿Ok? En la medida que va pasando la información del impulso nervioso, ¿ok? ¿Ya? La parte interna sale, la parte externa ingresa. Y cuando va pasando, vuelve nuevamente a su normalidad. ¿Ok? ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, se repolariza, ¿no? Así. A eso llamamos excitación o excitabilidad o irritabilidad. ¿Ya, chicos? ¿Me dejo entender? Confirmen, pongan un 5 si se entiende. A ver. Ahí está. Primera propiedad, la especificidad. Segunda, la excitabilidad. ¿Sí? ¿Me dejo entender, chicos? Sí. Ya. Muy bien. Recordemos también que todo en el organismo, ¿sí o no, chicos? Todo el organismo es electroquímico, ¿sí o no? Muy bien, Fernando, Álvaro, Jocelyn, María, Angeli, muy bien. Todo en el organismo es electroquímico. Y en el cerebro, pues obviamente también, ¿no? Entonces, estas células que llevan el impulso nervioso, ¿ok? Van a ser transformados. El estímulo, por ejemplo, un estímulo mecánico no viaja en forma mecánica. Un estímulo, por ejemplo, químico no viaja solamente en forma química, ¿no? Un puñete no viaja en forma de puñete. Es decir, el estímulo hay que transformarlo en impulso nervioso, en impulso electroquímico, ¿ya? En impulso eléctrico. Esta transformación del impulso, del estímulo, perdón, en impulso nervioso se llama transducción. Transducción. ¿Ya? Tercera propiedad de los receptores, la transducción.
La transducción es la transformación del estímulo, ¿ok? En impulso nervioso. ¿Dónde ocurre la transducción? No ocurre en el cerebro, ¿ah? Ocurre en los propios receptores sensoriales. Captan el estímulo, ¿ok? Y lo transforman y viaja en forma de impulso nervioso. A eso llamamos transducción, ¿ok? Y la siguiente propiedad es la adaptación sensorial. Adaptación. ¿Qué cosa es la adaptación? Sensorial, ¿ah? Cuando uno está sometido a un estímulo de manera constante, de manera prolongada o de manera permanente, pierde la sensibilidad o la disminuye, ¿no? La sensibilidad para poder captar, muy bien ahí, Jocelyn, para poder captar el estímulo. ¿Por qué? Porque cuando uno recibe el estímulo, se activan y se producen disparos hacia el cerebro, pero cuando son los estímulos muy frecuentes, los disparos aumentan. Y hay un momento ya en que envía tanta información que el cerebro ya no lo recibe muy bien. A eso se llama adaptación sensorial. Es como, por ejemplo, te pones un anillo en el dedo, al principio sientes el anillo y después ya no. O te pones tu ropa, ¿ok? Sientes la ropa pues en tu cuerpo y después pasan los minutos y ya no sientes tanto la ropa. ¿Qué ha pasado? La adaptación sensorial. Igual, por ejemplo, con tu colonia, ¿no? Te echas un perfume, tu colonia, al principio lo hueles, luego ya no. ¿Qué ha pasado? Nos hemos adaptado a la temperatura. Te metes a la piscina, a la playa, se siente el agua fría, y luego no, sientes ya, no sientes la temperatura. ¿Qué ha pasado? Nos hemos adaptado. Igual a los sonidos, a los olores, al dulce, al picante, en fin, ¿ya? Esas son las famosas adaptaciones sensoriales. Estas son las propiedades. Entonces, chicos, miren, miren, estamos acá un poquito dibujando la sensación. El estímulo es todo tipo de energía que en cantidades suficientes va a excitar a un receptor. Este estímulo se presenta, ¿ok? Activa el receptor, ¿ok? Se activa el receptor. A eso se llama excitación. Se produce el potencial de acción. El estímulo es transformado en impulso nervioso. Eso se llama transducción. Y cuando estamos sometidos a un estímulo de manera constante y prolongada, perdemos la sensibilidad para captar dicho estímulo. A eso se llama adaptación sensorial. Entonces, este estímulo va a viajar en forma electroquímica, ¿ya? Hacia el cerebro. Y como asciende, como viaja hacia arriba, decimos que es un proceso ascendente, ¿ok? Va a llegar al centro especializado del encéfalo, no llega a cualquier zona, llega a una zona especial, ¿ok? Y ustedes saben también que conectado a cada receptor hay un nervio, en este caso, el famoso, ¿qué nervio, chicos? ¿Qué nervio es el que lleva la información de los receptores al cerebro? Será el nervio. La adaptación sensorial se encuentra en la sección periférica. Sí, todo lo que yo acabo, ¿no?, de explicar es de la sección periférica de la sensación. El estímulo receptor son la sección periférica. Voy a explicar ahora la sección conductora, ¿ya? La sección conductora. Acá este es el nervio aferente. Ustedes saben que aferencias es información, ¿no? Y eferencias es respuestas. ¿Ok? Sí, aferente. Muy bien, claro. Entonces, miren, ya, muy bien. Entonces, miren, conectado, ustedes saben, a cada receptor, conectado a cada receptor, hay un nervio. Por ejemplo, conectado al fotorreceptor está el nervio óptico. Conectado a los fonoreceptores está el nervio auditivo. ¿Ok? Conectado pues a la piel, dependiendo, ¿no? Están el nervio trigémino, el nervio vago, el nervio ciático, femoral, radial, mediano, en fin, ¿no? Hay muchos nervios en la piel. Pero conectado a cada órgano sensorial, hay un nervio que se encarga de llevar la información hasta el cerebro, hasta el centro nervioso. La percepción es descendente porque comienza con el pensamiento. Comienza en el cerebro. La percepción empieza en el cerebro con el pensamiento y va a viajar hacia los sentidos para interpretar la información. ¿Ok? ¿Ya? La percepción es un proceso netamente psicológico. La sensación es psicofisiológico. No es igual mirar que ver. Uno mira con los ojos, pero ve con el cerebro. ¿Ok? Mirar es una sensación, pero ver es una percepción. Y ponemos acá entonces centro nervioso. Ahí.
¿Ok, chicos? Todo este proceso es la sensación. Es más, como su compañero dice, ¿no? Podemos llamar a esto de acá sección periférica, ¿ya? Sección periférica. El estímulo y el receptor forman la llamada sección periférica. ¿Cuántas secciones tiene la sensación? Tres, ¿no? Claro, muy bien. Sección periférica. Esto de acá del nervio, chicos, ¿qué será? ¿Qué sección será esta de acá? De la transmisión nerviosa. ¿Qué sección será? Conductora, ¿no? Muy bien. Sección conductora. Y esta de acá del cerebrito la podemos llamar también sección central, ¿no? Muy bien, claro. Ahí está. Sección central. Muy bien. ¿Ya? Entonces, chicos, desde la toma de contacto del estímulo por un receptor hasta su llegada al cerebro, todo este proceso psicofisiológico es la sensación. ¿Ya? También recuerden, tiene que haber pues una base, esta es la famosa base anatomofisiológica, ¿no? Decimos, tiene que haber una base anatomofisiológica que esté en buen estado. Un órgano sensorial, un receptor que esté bien, un nervio aferente que también llene información y que esté sano, y un centro nervioso que también esté sano. Porque si de repente uno de los dos está dañado, los tres no hay sensación. Sí, también se llama reacción consciente. Acá se da la reacción consciente en el centro nervioso. ¿Ya? El estímulo llega y se hace consciente en el cerebro. ¿Ok? Por eso reacción consciente. La especificidad es que cada receptor va a responder a un determinado estímulo. O sea, el receptor es específico en captar un estímulo. Los sentidos no captan todos los estímulos. Cada receptor se especializa en un estímulo. Por ejemplo, chicos, ¿quién se activa frente a las ondas sonoras? ¿Nuestra piel? ¿Nuestro olfato? ¿Nuestro gusto? No, frente a las ondas sonoras se activa pues el oído, los fonorreceptores, ¿no? Por eso es que especificidad, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces, aparte de esto, chicos, también decimos de que los sentidos, el estímulo, perdón, el estímulo tiene que actuar con una suficiente intensidad. No debe ser ni muy débil ni muy fuerte, porque si el estímulo es muy débil, no se capta. Y si el estímulo es muy fuerte, tampoco se capta. El estímulo tiene que ser apropiado, ni muy débil, que no llegue al límite mínimo que se necesita para poder captar el estímulo, ni muy fuerte, que rebase el límite máximo y destroce las células receptoras. Porque cuando el estímulo es muy débil, no se produce la excitabilidad. El estímulo tiene que tener la suficiente fuerza para poder despertar, activar, irritar, despolarizar al receptor. ¿Ok? Si no tiene la suficiente fuerza, entonces no se capta y las células no se excitan, no se activan. Pero también si es demasiado fuerte el estímulo, hay un momento en que las células se destrozan. ¿Ok? Se lesionan y como están destrozadas, lesionadas, tampoco se captan. Entonces el estímulo tiene que ser apropiado. Hay un límite donde comenzamos a captar las cosas y hasta donde podemos también soportar la presencia del estímulo. Chicos, ¿cómo se llaman esos límites? Muy bien, Claudio, excelente. Son los umbrales. Son los umbrales. Podemos decir, chicos, que la fisiología, la biopsicología, ¿no? El enfoque biopsicológico es la que se encargó de estudiar la base anátomo-fisiológica de la sensación. Pero la otra disciplina de la psicología, que estudia los umbrales, como usted bien lo dice, es la psicofísica. Entre ellos Weber, ¿no? Ernest Weber fue el que se encargó de estudiar los umbrales de las sensaciones, sobre todo el umbral diferencial.
¿Ok? ¿Ya? Entonces, para los psicofísicos como Weber, hay un límite donde empezamos a captar y hay un límite hasta donde uno puede soportar. ¿Está bien? Obviamente estos umbrales son diferentes para cada receptor. Cada receptor tiene su propio umbral. Cada receptor, cada persona también tiene un umbral diferente, ¿ya? Los umbrales son diferentes en cada persona. Cada receptor tiene su propio umbral y los umbrales también van cambiando conforme a la edad. No es igual, pues, el umbral de la vista que tú tenías cuando eras niño al umbral que tienes cuando eres ya un adulto intermedio o un adulto tardío, ¿no? No es igual. ¿Se dan cuenta? Igual también con la audición. No es igual la audición de niño, que es un sonido muy agudo para captar a sonidos agudos, a, pues, al oído, a la audición de un anciano, ¿no? También es diferente. O sea, uno va cambiando los umbrales también de acuerdo a la edad. Es diferente en cada persona tiene distintas sensibilidades, como tu amigo, que es muy sensible, ¿no? Cuando le hablas muy bajo, no escucha, y cuando le hablas demasiado alto, se asusta, ¿no? ¿Se dan cuenta? Especial. Entonces, cada persona es diferente, entonces el estímulo tiene que ser apropiado para poder detectarlo, ¿no? Los umbrales, lo voy a hacer acá al costadito, ¿ya? Vamos a ver acá, umbrales. Umbrales. Recuerden que los umbrales fueron estudiados por la psicofísica. La psicofísica. Profe, ¿qué es psicofísica? Ah, la primera disciplina, la primera especialidad de la psicología es la psicofísica. Ustedes saben que la ciencia que le permitió a la psicología volverse experimental, volverse de laboratorio, fue la física. Hasta el mismo Gunn era físico. Y ustedes saben que en el laboratorio de física en Leipzig, Gunn funda su laboratorio, ¿no?, de psicología. Entonces, la física es la ciencia que le permite a la psicología volverse experimental. Por eso que la psicología le debe mucho a la física, ¿no? Entonces, la primera disciplina, la primera especialidad es la psicofísica. Y ahí hablamos de los umbrales, ¿ya? Los umbrales. Ok, el estímulo es todo tipo de energía, ¿ya? Que en cantidades suficientes activa a un receptor. Acá tenemos un estímulo, el estímulo uno, y si ustedes se dan cuenta, este estímulo uno no produce nada. Naranja Wando, cero balas, ¿no? Misión imposible, o sea, no produce nada. ¿Por qué, profe? Ah, porque es tan débil. Pues mira, a ver, el estímulo uno no tiene la fuerza suficiente para poder ser detectado. Es como que alguien a 10 cuadras te está llamando, gritando. No escuchas, pues, ¿no? Porque el estímulo es demasiado débil. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces el estímulo tiene que tener suficiente intensidad. Por ejemplo, acá en el estímulo 2 sí se detecta, ¿no? Tu amigo que te grita en la calle, volteas. ¿Y por qué volteas? Porque ese estímulo ha sido detectado. Te escuchas muy lento, pero muy bajo, perdón, pero igual lo has detectado. Ese es el umbral mínimo, ¿ya? El umbral mínimo. Por ahí hacen una diferencia, ¿no? Entre el umbral mínimo, el umbral absoluto. Bueno, no sé, si te quieres complicar, te explico, si no, que quede como ya lo sabes. A ver, en el estímulo 3, ¿ya? Sí hay sensación. En el estímulo 3 hay sensación. En el estímulo 4 también hay sensación. Pero, en el estímulo 5, acá sí ya no hay sensación. Profe, ¿por qué? Si te das cuenta, es demasiado fuerte y ha rebasado nuestro umbral máximo o superior. Acá arriba vamos a poner umbral máximo o superior. Es el límite máximo que podemos tolerar a un estímulo. Es cuando te pregunto, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a hablar de umbrales máximos. ¿Cuántas charapitas, o sea, me refiero al rocoto, al picante, cuántas charapitas te puedes comer? ¿Ah? En buen sentido de la palabra. Por ejemplo, no sé, pues una pizquita de la charapita, una cuarta parte, la mitad, una charapita entera, dos, tres charapitas. A ver, ¿cuántas charapitas te puedes comer? Ninguna. Ajá, entonces tu umbral para el picante, pues es muy, ¿no? A ver, para el frío. Ese es el umbral máximo. ¿Cuántas charapitas te puedes comer? ¿Ya? Dos, tres, bravo, ¿ah? Ya, ese es umbral máximo. ¿Hasta dónde puedes soportar?
el estímulo. ¿Cuántos grados de frío puedes aguantar? Por ejemplo, te metes pues a una bañera con hielo, ¿cuántos minutos puedes aguantar metido en el hielo? Y ese es el umbral máximo. ¿Te das cuenta? Lo que puedes aguantar. ¿Ok? ¿Ya? ¿Cuántos correazos puedes aguantar? Dos, tres. Ah, metió con toda tu fuerza, pues, ¿no? Ahí está. ¿Qué es umbral máximo? ¿Se dan cuenta? ¿Ah? ¿Cuántos minutos puedes agarrar? Por ejemplo, puedes soportar agarrando una olla caliente. Ya, umbral máximo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Son bravas. Sí, bueno. Ya, muy bien. El umbral máximo, ya, es el límite máximo, su nombre lo dice, hasta donde uno puede soportar, puede llegar acá. Hasta acá puedes sentir el dolor, puedes sentir el frío máximo, máximo. Cuando rebasa esto, ya no se capta. Profe, ¿por qué? Porque cuando es más tan fuerte el estímulo, el receptor, las células no se lesionan, se destrozan. Entonces, no se capta. Si las células están destrozadas y daño orgánico, no se puede captar. ¿Se dan cuenta? ¿No? Es como, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de esta señorita que fue incendiada? Le echaron gasolina en un carro, la prendieron, y luego cuando baja le están echando un extintor y ya está paradita y no se mueve. Era tan fuerte el estímulo que había destrozado todos sus nervios y no sentía dolor. ¿Ok? ¿No? Y después, cuando le llevaron de emergencia y bajó un poco el umbral del dolor, era tan horrible el dolor que sentía que le inducieron a coma inducido, ¿no? Porque si no se iba pues morir de dolor. Y pues no soportó también, ¿no? Claro, eso es el umbral máximo. ¿Hasta dónde podemos soportar la presencia del estímulo? Y cuando el estímulo es muy fuerte, que rebasa el umbral superior, provoca un daño orgánico. ¿Está bien? Por ejemplo, decimos, ¿no? Para escuchar, requerimos cierta intensidad. Para ver cierta luz, ¿no? O sea, ¿cuánto, por ejemplo, como mínimo de luz requerimos para poder ver? ¿No? Ya, esa mínima luz que nosotros necesitamos para poder captar algo, ya, captar en la oscuridad, ese es el umbral absoluto. La mínima intensidad que el estímulo tiene que tener para ser detectado es el umbral absoluto. Y la mínima intensidad que el estímulo tiene para poder responder frente a ese estímulo es el umbral mínimo, ¿no? Por eso le decía, a veces se ve como sinónimo, que es lo mismo, mínimo absoluto, ¿no? A veces lo decimos así para no confundirnos. Pero como ustedes están en repaso, pues se puede hacer esa diferencia, ¿no? Por ejemplo, la mínima luz que tiene que tener una habitación para poder ver, ¿ya? Es el umbral absoluto. La mínima intensidad de luz que necesito para leer, ¿ya? Es el umbral mínimo. ¿Me dejo entender? La mínima intensidad que un estímulo sonoro debe tener para detectarlo es el umbral absoluto. La mínima intensidad que ese estímulo tiene que tener para poder detectar, identificar ese sonido es el umbral mínimo. Más o menos, chicos, más o menos, más o menos, ¿se entiende? Confirmen o repito, ¿sí? ¿Sí, sí? Más o menos, sí, sí. Ya, excelente. El umbral mínimo es la mínima energía que necesito para captar un estímulo. Ese es el umbral absoluto. ¿Sí o no? ¿Ah? Más o menos. O sea, miren, el umbral mínimo, tú le das, perdón, absoluto, tú le das al estímulo. O sea, ¿cuánto es la mínima intensidad, lo más débil que un estímulo debe tener para ser detectado? Ese es el umbral absoluto. La mínima intensidad, la mínima fuerza, la mínima energía que un estímulo debe tener para ser detectado es el umbral absoluto. ¿Ok? Ahora, la mínima intensidad que un estímulo tiene que tener para yo poder responder a ese estímulo, como por ejemplo para leer, es igual, yo te pregunto, ¿la luz que yo puedo captar en un cuarto oscuro es la misma que yo necesito para poder leer un libro? ¿Ah? Pregunto, la mínima luz que ingresa a un cuarto y yo lo detecto, porque el cuarto está recontra oscuro, y hay una rendijita donde entra un puntito de luz y yo lo detecto, ese es mi umbral absoluto. Y a esa mínima lucecita que ingresa, no por un puntito de la puerta, y yo lo estoy captando, con ese puntito de luz que ingresa y yo lo detecto, ¿podré leer? No. Entonces, la luz
que yo he podido captar en el cuarto oscuro, ese puntito de luz que ingresa, es el umbral absoluto. Pero la intensidad mínima que necesito para poder leer, para poder detectar un olor, poder detectar una canción, es el umbral mínimo. O sea, es muy parecido, sino que uno es cualquier estímulo sin detectarlo y otro tiene que ver con la detección del estímulo. La mínima intensidad que cualquier estímulo tiene que tener para ser detectado, umbral absoluto. La mínima intensidad para poder identificar el estímulo, umbral mínimo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, el estímulo tiene que actuar con una suficiente intensidad. No debe ser ni muy débil ni muy fuerte. Hay un momento donde comenzamos a captar las cosas y hay un momento hasta donde podemos soportar la presencia del estímulo. Estos límites son los umbrales mínimo, ¿ok? O absoluto, máximo, superior. ¿Ya? Pero sabemos ya un poquito la diferencia entre mínimo y absoluto, ¿no? ¿Qué color de luz es mejor estudiar de noche? Bueno, pues dependiendo, ¿no? Si vas a descansar después, es mejor con lámpara, es mejor con lámpara, es mejor con lámpara, ¿no? Sí. Una luz que no golpee, no me llamaría, pero en tu lámpara, ahí sería mejor. ¿Ok? ¿Ya? Ya, y el umbral diferencial es estos dos, ¿no? Entre el estímulo que se presentó, ¿ya? Y el otro estímulo que aparece. ¿Cuánta diferencia como mínimo tiene que haber entre estos dos estímulos para poder detectar ese cambio, esa variación entre los estímulos? Yo te pregunto, por ejemplo, ¿qué pica más? A ver, ¿qué pica más? ¿Un pipí de mono o una charapita? ¿Conocen el pipí de mono? Ese rocoto, ese ají chiquitito, ¿no? Chiquitito, ¿no? Ya. O la charapita. ¿Quién pica más? Están por ahí, la charapa es más picante, ya, ese es el umbral diferencial. Cuando yo quiero comparar dos estímulos y detectar su diferencia mínima entre esos dos estímulos, ya, la charapita, ¿no? Claro, la charapita pica más. ¿Cuánto más? ¿Poco o mucho? ¿Cuánto de más pica la charapita? ¿Bastante, mucho o poco? Más o menos, regular. Depende de la charapita, ¿no? Depende de la charapita. Si es joven, si es tierna o es, ¿no? Claro, las charapitas sí te hacen gritar, te hacen llorar también las charapitas. Claro, entonces mire, ya, pero sí se puede detectar que eso está más picante, esto pica menos, ¿sí o no? Por ejemplo, yo te pregunto, a ver, ¿cuál es más agradable para ti? ¿Carolina Herrera o no sé, a ver, ¿qué puede ser el otro? Benetton, a ver. ¿Cuál es mejor para ti, Carolina Herrera o Benetton? ¿Ah? Sí, tan picante. Ujú. Saison. Ya, si vas a comparar dos estímulos, ¿dónde hace más calor? ¿En Lima o en Ica? Ah, ya, sí saben. En Ica, ajá, muy bien. Entonces, cuando tú comparas dos estímulos y dices, he podido detectar que aquí hace más calor, o aquí hace más frío, o eso está más dulce. Chicos, ¿cuál es más dulce, la Inca Cola o la Coca-Cola? La Inca Cola, ya. Chicos, a ver, la Inca, ya. Ya, entonces, cuando tú vas a comparar dos estímulos y entre estos dos estímulos vas a detectar una diferencia mínima entre ambos, ese es el umbral diferencial. ¿Ok? También conocido como diferencia apenas perceptible. ¿Ya? Así. Diferencia apenas perceptible. Diferencia apenas perceptible. O también conocido como la famosa ley de Weber, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuánto de diferencia, chicos, tiene que haber entre un estímulo y otro para poder detectar esa diferencia? Entonces, ahí Weber dice, hace una fórmula incluso, para poder detectar, ¿no?, esta diferencia entre los estímulos, ¿ok?, que estoy comparando, entre ambos tiene que existir una diferencia de un 10%. Si la diferencia no es menos de un 10%, no se puede detectar la diferencia. Como mínimo, entre ambos estímulos tiene que haber una diferencia de un 10%. Por ejemplo, si tengo 10 kilos de peso en una mano y en la otra mano tengo 9 kilos y medio,
¿Podré detectar la diferencia? ¿Podré saber que esto pesa más que el otro? ¿Se puede o no? ¿Se puede o no? ¿Qué dicen? ¿Podré detectar que esto está más pesado que lo otro? ¿Se puede? No, no, porque te das cuenta, no hay una diferencia entre ambos pesos de un 10%. Es muy mínima la diferencia que por lo tanto no podemos detectarlo. La mínima diferencia detectable entre dos estímulos tiene que ser 10% entre ambos. Si acá tengo 10 kilos y yo quiero saber si esto pesa más que el otro, claro, ¿no? Acá tendría que haber 9 kilos, ni que fuese balanza, no tiene que ver, ¿no? La DAP es diferencia apenas perceptible. Diferencia apenas perceptible, o también conocido como umbral diferencial, o la ley de Weber, ¿no? Ajá, DAP es diferencia apenas perceptible. Entonces, entre ambos estímulos, si hay 10% de diferencia, se puede detectar que un estímulo es distinto al otro. Pero si no hay una diferencia del 10%, hay menos, entonces no se puede detectar. Ojo, como mínimo 10%. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces acá tengo 10 kilos y acá tengo 9 kilos, sí se puede detectar, hay 10%. ¿Cuánto es el 10% de 10? 1. Tiene que haber una variación de 1, ¿no? De 1. ¿Se dan cuenta? Eso es umbral diferencial. Si acá hay 10 y acá hay 10 y medio, tampoco se siente. Si acá hay 10 y acá hay 11, sí, también se puede captar la diferencia, ¿no? Pero en este caso, que esto es más pesado que el otro. Pero sí, también entre ambos hay una diferencia de un 10%. ¿Ya? Ese es el umbral diferencial. Ahora, las modalidades son tres. ¿Cuántas son las modalidades sensoriales? Profe, ¿cuántas son? Son tres. ¿Ya? Podemos hablar de sensaciones exteroceptivas, que son las más conocidas, las clásicas, las aristotélicas, las propioceptivas y las interoceptivas. ¿Ya? A esto lo llamamos modalidades sensoriales. Modalidades sensoriales, ¿ya? ¿Y cuáles son estas tres modalidades? Exteroceptivas, propioceptivas e interoceptivas. Acá ponemos, por ejemplo, uno, exteroceptivas. ¿Y cuáles son, profe? La exteroceptiva, pues la más conocida, ¿no? La sensación visual, la sensación auditiva, la sensación olfativa, la sensación gustativa y la sensación áptica o cutánea. Estos son los sentidos exteroceptivos. Vamos a explicar uno, ¿ya chicos? Vamos a explicar uno con todos los elementos. ¿Cuáles son los elementos? El estímulo, el receptor, la transmisión nerviosa, el nervio aferente y el centro nervioso. ¿Ya? Vamos a explicar cuál de estos cinco quieres yo que te explique con todos los elementos, con el estímulo, receptor, transmisión nerviosa y centro nervioso. ¿Cuál te gustaría que te explique? A ver. ¿Qué receptor te gustaría o qué sensación te gustaría que le explique a continuación? El calorcito. Gustativa, muy bien. Excelente. Chicos, recuerden que el gusto y el gusto ya, y el olfato son sentidos químicos, cutáneos del láctico, ¿no? ¿Ya? Vamos a explicar entonces gustativa, ¿ya? Muy bien, gustativa. El gusto y el olfato son sentidos químicos porque mucho del gusto depende del olfato. Tápate la nariz y come, no es tan agradable, porque mucho del sabor tiene que ver con el olfato. O sea que la gente que tenía COVID no sentía los olores, y por lo tanto el sabor tampoco lo sentía, ¿no? A ver, chicos, ¿cuál es el estímulo de la sensación gustativa? ¿Cuál es el estímulo de la sensación gustativa? ¿Cuál será el estímulo de la sensación gustativa?
las sustancias químicas. Muy bien, ¿de qué? De los alimentos disueltos en la saliva. El estímulo, el estímulo de la sensación gustativa son las sustancias químicas de los alimentos, de la carne, el huevo, la leche, etcétera, ¿no? Disueltos en tu saliva. Ese es el estímulo. Ese es el estímulo. Muy bien. Receptor. ¿Cuál será el receptor de la sensación gustativa? Receptor de la sensación gustativa. ¿Cuál es el receptor de la sensación gustativa? Las papilas gustativas de la lengua y el paladar. Muy bien. Se llaman quimioreceptores. Muy bien, excelente. Los receptores son los quimioreceptores de la lengua y el paladar. Muy bien. Entonces, receptor, ya los quimioreceptores de la lengua y el paladar. Las unidades receptoras son las papilas gustativas fungiformes, calciformes, foliadas, etcétera, ¿no? Muy bien, chicos. Ahora, ¿cuál será el nervio que se encarga de llevar la información, ¿ok? Del receptor, de los quimioreceptores hasta el cerebro? ¿Qué nervio lleva la información de las papilas gustativas de la lengua y el paladar hacia el cerebro? Sí, ¿qué nervio aferente? ¿Qué nombre tiene ese nervio aferente? ¿Qué nervio tiene ese, no, ese nervio aferente? ¿Qué nervio? Parietal. No, no hay nervio parietal, sería centro parietal, centro nervioso parietal. ¿Pero qué nervio? Primero el nervio. El nervio glosofaringio, ¿no? El nervio glosofaringio, ¿ya? Es el que se encarga de llevar la información de la lengua hacia el cerebro, hacia, claro, hacia el centro nervioso ubicado en la corteza, en el lóbulo parietal, donde se almacena la información gustativa y se produce la sensación del gusto, de lo dulce, de lo ácido, salado, amargo y del umami. Los sentidos, ¿no? El sentido del gusto capta 5 sabores: dulce, amargo, ácido, salado y el umami. ¿Qué es el umami? El glutamato monosódico, más conocido como Ajinomoto. ¿Ok? ¿Y cómo se llama a la pérdida del gusto? A la pérdida del gusto se llama disgüesia. Disgüesia. O agüesia también, ¿ya? Si quiere. Disgüesia o agüesia. Es la pérdida del gusto. Todo eso sería la sensación gustativa, ¿ok? Que es un tipo de sensación exteroceptiva. ¿Y por qué es exteroceptiva? Porque capta información del mundo exterior, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué viene? Vamos a poner acá lo propioceptivo. Sensación propioceptiva. Sensaciones propioceptivas. La palabra propio significa, chicos, cuerpo, imagen corporal. Ah, a ver, cierra tus ojos y siente tu cuerpo. A ver, ¿dónde está ubicado tu brazo izquierdo? Tu dedo meñique de la mano derecha. Siente la parte de tu cuerpo más fuerte. Siente la parte de tu cuerpo que más usas, la más débil, la que menos usa, ya. Esa sensación de sentir tu cuerpo, de trazar un mapa mental de tu cuerpo, ya, de tus extremidades, eso es la propiocepción. Propiocepción. La propiocepción es la información de tu cuerpo, de tus músculos, del desplazamiento de tu cuerpo en el espacio, del movimiento. Todo eso es parte de la propiocepción. ¿Ok? Las sensaciones propioceptivas se dividen en dos: en kinestésicas, o también llamadas sinestésicas, y vestibular, llamado también equilibrio u orientación. ¿Ya? Chicos, ¿cuál quiere que te explique? Sí, kinestésico o sinestésico, Dreyer. Muy bien, ¿ah? ¿Cuál quiere que le explique, chicos? ¿Lo kinestésico o lo vestibular? Al toque nomás, porque el tiempo no puede. Lo kinestésico, muy bien. ¿Cuál es el estímulo de la sensación kinestésica o sinestésica? El estímulo de la sensación kinestésica es la energía mecánica, es el movimiento de tu cuerpo, de tus músculos, ¿ok? La energía mecánica, la rotación del cuerpo, más que todo la energía mecánica es el estímulo. Receptor.
los músculos, tendones, articulaciones. ¿Ok? Dentro de los músculos, tendones, articulaciones, tenemos a los usos musculares. Los usos musculares son las células receptoras que captan el estiramiento, movimiento, presión y fuerza de los músculos. ¿Ok? O sea, dentro de los músculos hay receptores llamados usos musculares que captan el estirón, ¿no? La fuerza de los músculos, el estiramiento, la longitud de los músculos, la fuerza y dureza de los músculos. ¿Para qué? Para moverte. Cuando la información viene de tus músculos, tendones, el aparato tendinoso de Golgi, los tendones, articulaciones, caminar, correr, saltar, nadar, puñetear, esa información viene de los músculos, tendones, articulaciones, levantar pesas, hacer aeróbicos, ¿ok? Toda esa información de los músculos, tendones, articulaciones, ¿ok? Que hago mucha fuerza, que empujo, que corro rápido, ya, eso es kinestésico o sinestésico. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Ahora, estímulo, la gravedad, la energía mecánica, perdón. Receptor, los usos, ¿no? Los usos musculares. ¿No? Podemos también mencionar acá a los músculos, tendones, articulaciones. ¿Cuál será el nervio que lleva la información de los músculos hacia el cerebro? No, los nervios. Nervio. El nervio. Estamos acá en transmisión nerviosa. ¿Qué nervio es? Profe, el dolor muscular después del gym, entrenar, ¿sería senestésica o sinestésica? Senestésica. El dolor es senestésico. ¿Ya? Dolor es senestésico. Pero si es un dolor endógeno de los órganos, si es un dolor muscular y la información es el dolor es en tu músculo, es obviamente sinestésico, ¿ya? Nervio ciático, muy bien. El nervio ciático que conecta la cintura, el muslo, la pierna y el pie, nervio ciático. Nervio femoral, ya la información del pie. Nervio mediano, radial, ¿no? Ya son los nervios, nervio ciático, nervio femoral, nervio radial, nervio cúbito, nervio mediano, ¿ok? Nervio trigémino, son los nervios que llevan información neumogástrico, que es la información trigémino de la cara y la boca, ¿no? Neumogástrico del tórax, del cuello y del abdomen. Mediano del brazo, del femoral de la pierna, ciático. Son los nervios que ya la información son varios. ¿Hasta dónde? Al lóbulo parietal. ¿Ya? ¿Qué dice ahí? El dolor así eso se hace anestésico. Muy bien. Porque premenstrual es de los órganos internos, del ovario, del útero, ¿no? Del aparato reproductor femenino. Ya, eso es anestésico porque es interno. Por ejemplo, la quemada en el gym, al fallo, ahí, ahí, ¿no? Y te quema, duele, ya, ¿eso qué es? ¿Eso es anestésico? No, ahí sería kinestésico, ¿no? Porque es movimiento. Y viene de tus músculos, tendones, articulaciones. Pero si viene de la membrana de los órganos internos, eso es anestésico. Así es, mi estimada Arianita, muy bien, esa era la exceso. Muy bien, entonces chicos, centro nervioso, lóbulo parietal, donde se produce la información del movimiento, ¿no? Muy bien, excelente. Listo, ahí está. Y por acá tenemos la sensación interoceptiva, ¿eh? Interoceptiva. Y la sensación interoceptiva es la senestesia, ¿ya? Senestésica. La sensación de ir al baño, sed, hambre, sueño, ¿no? Sensación de miccionar, cansancio, fatiga. Profe, el soroche se clasificaría como una sensación propioceptiva vestibular. Sí, hay dos. El soroche hay dos. Vestibular, porque es el mareo, ¿ok? Y las náuseas, dolor de cabeza, que es anestésico. Incluso, no, claro, incluso hasta dolorífico podías ponerlo. Claro, el soroche son dos. ¿Ya? Depende de lo que te pregunte. Creo que viene una pregunta así en San Marquitos, ¿no? ¿Ya? El soroche, por ejemplo, que produce mareos, confusión, desequilibrio, ¿no? Ya, eso es vestibular. Pero el dolor, el malestar que experimentas, que es un malestar general, es anestesia, de tipo general. Entonces, hay que ver para dónde va la pregunta. Si va a los síntomas físicos orgánicos o va al mareo.
por ahí podemos marcar la respuesta, ¿ya? Si va el mareo, que se siente confundido, ya ese es vestibular. Pero si hay un malestar, ¿ok? Un malestar, una descomposición, ¿no? A eso es senestésico. Así es, ¿ya? Muy bien, chicos. Estas serían las modalidades sensoriales, ¿ok? Con su receptor, su estímulo, etcétera. Va muy bien. Vamos a tomar una fotito para pasar a hacer otro temita, ¿ya? A ver, te consigo. A ver, a ver, a ver. Lo toma, está lleno. Ahora sí. Voy a cambiar de celular. Muy bien, ahí está. Ustedes sí, ¿ah? Chicos, ¿alguna otra preguntita, por favor, sobre la sensación? La sensación es el punto de partida. Si uno no tiene sensaciones como, por ejemplo, el olor, se puede envenenar, puede comer algo y, ¿no? y morir. ¿No siente dolor también? El dolor también es importante. La sensación de dolor también es importante porque el dolor es una prevención, ¿no? Frente a un daño, a una enfermedad, etcétera, para hacernos ver. Porque si no hay dolor, ¿qué vamos a hacer? No podemos sentir nada, ¿no? Y de repente es una enfermedad grave que nos puede incluso ser perjudicial, ¿no? Ya. Chicos, ¿qué quieren que haga? ¿Memoria o quieren que haga percepción? Percepción. Ya. Muy chicos, una vez que la información ha llegado al cerebro, ya lo borré ya, ¿no? Uy, de ahí nomás lo hice hecho, ¿no? Ya, pero bueno, de ahí nomás lo hice hecho. Pero bueno, ya está ya. Una vez que la información llega al cerebro, al centro nervioso, nosotros, consciente, porque la percepción es consciente, nosotros, con nuestras experiencias, aprendizaje, memoria, pensamiento, expectativas, emociones, deseos, vamos a interpretar ese estímulo y le vamos a dar un significado. Cuando ese estímulo cobra significado, le otorgamos un significado, elaboramos un percepto del estímulo, ahí la sensación se convierte en percepción. ¿Ya? Entonces, para que exista percepción, primero tiene que haber sensación. No puede haber percepción sin sensación. El punto de partida de toda percepción son las sensaciones. Muy bien. Chicos, entonces, ahuesia. Se pierde el gusto, es ahuesia o dishuesia. Ahuesia o dishuesia. ¿Ya? Muy bien. Chicos, la sensación es un proceso, ajá, muy bien, básico, pero la percepción es un proceso superior y es descendente, ¿ya? Descendente. La percepción, chicos, es subjetiva. La percepción es un proceso muy subjetivo. Es un proceso cognitivo superior, descendente, que integra
integra, organiza, ¿ya? Interpreta y discrimina información. ¿Sí? ¿Pero qué, profe? ¿Qué información? Sensorial, pues. La información de los sentidos. O sea, para que haya sensación, primero tiene que haber sensación, ¿ya? Información sensorial. Coma, dándole un significado, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos, chicos? No hay percepción sin sensación, claro. Aunque la alucinación no hay sensación, ¿no? Pero sí, cuando hablamos de algo normal, sí, no puede ser así. Muy bien, este que está acá es el objeto, ¿ya? El objeto. Este es un objeto distal. Objeto. Objeto. Este es el sujeto. Objeto, sujeto. Y cuando el sujeto elabora la imagen del objeto, ¿ok? Y lo reconoce, esto se llama percepto. El percepto es la imagen del objeto, pero con significado. Ah, es una flor, es una margarita. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para poder yo elaborar el percepto, que es la imagen con significado del objeto que yo elaboro en mi mente, ¿ok? Este percepto ha tenido que reunir varios elementos. ¿Ok? El percepto se elabora a partir de tres elementos. ¿Cuáles son esos elementos? El elemento sensorial, que son los elementos que uno recibe a través de los sentidos, ¿no? Elemento sensorial, la forma, el tamaño, el color, el aroma del objeto. Ese es elemento sensorial, ¿ya? Elemento sensorial. Elemento sensorial, pues son los datos que uno recibe de los sentidos, ¿no? La forma, el color, la textura, el aroma, etcétera, del objeto es elemento sensorial. Para poder elaborar el percepto, requerimos de un elemento sensorial, pero también de un elemento ideativo. El elemento ideativo es cuando tú reconoces el objeto. Estas características son de este objeto. Ah, ya. Entonces, como huele fresco, huele a naturaleza, es de color amarillo, con pétalos, ¿no? Hojitas. Ah, entonces estas características que tiene son de una margarita, de una flor, ya. Ese es el elemento ideativo. El elemento ideativo es el significado que le das al objeto. O sea, tu percepto también tiene significado. Ese significado, ese reconocimiento, se llama elemento ideativo. ¿Ok? Recuerda, elemento ideativo es el significado. En este caso es una flor. A ver, para poder diferenciarlo, ¿ya? El elemento sensorial, chicos, en este caso sería el olor, ¿no? El aroma, el color, la textura, la forma, etcétera. Elemento ideativo es que estas características son de una flor, de una margarita, elemento ideativo. Pero ahí no queda todo, no es que yo reconozco algo y ahí nada más, sino que yo atrás de ese objeto que he identificado, tengo un conocimiento, tengo una definición.
tengo ideas sobre ese objeto. La margarita es una flor, es importante para regalar, adorna, ¿no? Adorna la casa, el jardín, se ve bien a naturaleza, un montón de cosas, ¿no? Entonces, esos elementos que yo tengo sobre el objeto se llama elemento representativo. La flor, ¿no? Es hermosa como regalo para adornar, en fin, ¿no? Flor, no sé, pues a ver, sirve para regalo, para adornar la casa, representa amistad, qué sé yo, ya. Todo eso es elemento representativo. Es como una pistola, ¿no? Yo identifico la pistola y digo, es un arma peligrosa, hay que cuidarnos de tener armas, puede ser perjudicial. No, todas las ideas que yo, basadas en mi experiencia, porque la percepción depende de tu experiencia, expectativas, motivaciones, por eso decimos que cada persona percibe diferente. Eso que tú conoces del objeto, ¿ok? No lo estás percibiendo, pero es una experiencia ya propia, basada en tu conocimiento, y que acompaña a la definición, al reconocimiento del objeto, es el elemento representativo. Una rosa tienes, es una rosa, elemento ideativo, ¿no? La rosa es una flor, se regala, hay distintos colores, hay rosas rojas, hay rosas amarillas, negras, qué sé yo, ¿no? Entonces el conocimiento que está atrás del objeto es el elemento representativo, ¿ok? Cuando identificas al objeto es elemento ideativo y todos los datos sensoriales que tú recibes de los sentidos, elemento sensorial. Entonces el percepto se elabora a partir de las características del objeto, ¿ok? La idea, la representación, la imagen que elabora ese objeto y todos los conocimientos que tú tienes acerca del objeto, que no se perciben directamente, pero que están en tu memoria. Ese es el elemento, ¿ya? Representativo. Ahora, la escuela que se encargó de estudiar la percepción fue la Gestalt, pero no es la única teoría. Hay otras teorías. Por ejemplo, vamos a hablar acá de una teoría cognitiva. Esta teoría cognitiva se llama teoría del reconocimiento de formas, ¿ya? La teoría del reconocimiento de formas habla de tres teorías. Vamos a ver acá teorías sobre la motivación, perdón, sobre la percepción. Teoría uno, teoría cognitiva. Se llama reconocimiento de formas. La tiza no corre, a tiza. ¿Ya? Teoría del reconocimiento de formas. Chicos, ¿ustedes conocen alguna teoría de reconocimiento de formas? Hay tres, ¿ya? ¿Recuerdan? ¿No? No hay problema. Primera teoría, la teoría de la igualación a un patrón. Chicos, ¿qué es un patrón? Proximidad, no, todavía no. Proximidad es de la gestal. Estamos hablando, chicos, de una teoría cognitiva, ¿ya? Figura y fondo cierre ese de la gestal. No, estamos hablando primero de teorías cognitivas, sí. Análisis de rasgos, sí. Primero, preguntaba, chicos, ¿qué es un patrón? ¿Qué es un patrón? ¿Qué es un patrón? Molde, ajá. Molde, prototipos. Miren, las teorías cognitivas, ¿ok? Hablan mucho de la memoria. Las teorías cognitivas del reconocimiento de formas
considera que la memoria es importante para poder reconocer un objeto. Las teorías cognitivas consideran que la percepción depende de la memoria. Si ustedes recuerdan, la memoria es un proceso mediatizado. Chicos, ¿qué significa mediatizado? La percepción es un proceso mediatizado. ¿Qué significa mediatizado? Que está mediado, o sea que depende. ¿De qué depende tu percepción? Depende de tus conocimientos, de tus aprendizajes, de tus expectativas, motivaciones, emociones, deseos. Eso influye. Para las teorías cognitivas, la percepción depende de tu memoria. Todos los conocimientos e información guardada en tu memoria la vas a usar para poder reconocer una forma, un objeto en el entorno. En tanto que la teoría de los prototipos, perdón, de la igualación a un patrón es un molde, muy bien, es una plantilla, es un molde, una plantilla, una imagen que uno tiene guardado en su mente. Tenemos muchísimas plantillas, muchísimos patrones sobre todos los objetos que conocemos. ¿Ok? Tenemos patrones visuales, patrones auditivos, patrones gustativos, ¿no? En fin, en nuestra mente hay patrones de sonidos, patrones de melodía, de canciones, hay patrones de olores, de colores, de movimiento, de tamaño. Todo eso tenemos ahí guardado en la memoria un montón de plantillas. ¿Ok? Y cuando fuera en el entorno, en el ambiente, se presenta un objeto y para yo poder reconocer, lo que hago es comparar este objeto del mundo con la plantilla, con el patrón que yo tengo guardado en mi memoria. Si el patrón coincide, o perdón, el objeto coincide con el patrón guardado en memoria, reconozco el objeto. Pero si este patrón no es exactamente igual, o este objeto, perdón, no es exactamente igual al patrón que yo tengo almacenado en memoria, pero se parece en algo, lo puedo identificar también. ¿Ok? ¿Ya? O sea que esta teoría de la igualación con patrón, el reconocimiento de los objetos depende de la cantidad de plantillas, de patrones que uno tenga almacenado en la memoria. Mientras menos plantillas, menos reconozco. Menos plantillas, no menos voy a conocer e identificar un objeto. Mamá, ¿qué es? ¿Y eso qué es? Porque no lo reconoce, porque el niño no tiene esa plantilla. El adulto tiene esa plantilla y por lo tanto reconoce ese objeto. Entonces, ¿de qué depende el reconocimiento de esta teoría? ¿De qué depende el reconocimiento de formas según esta teoría? De la cantidad de patrones, de moldes que tengas guardado en tu cerebro. Por lo que haces es, para poder reconocer un objeto, comparas el objeto con la plantilla que tienes almacenada en tu memoria. Cuando el patrón, el modelo, el objeto encaja con el patrón, lo reconoces. ¿Se dan cuenta? Esa es la percepción según la teoría de la igualación a un patrón. ¿Me dejó entender? ¿Sí? ¿Me dejó entender? Es como que tú tienes guardado en tu cara, en tu memoria, la cara de tu amigo, de tu ex. Y la ves por la calle y la reconoces. ¿Por qué la reconoces? Porque esta imagen concuerda con el recuerdo que tú tienes en tu memoria. Esa es la igualación a un patrón. ¿Sí? ¿Me dejó entender? Confirmen o repito. Confirmen, chicos. Sí, no, más o menos. Sí, ¿ya? Entonces recuerda que para esta teoría de la igualación con patrón, un objeto es reconocido porque se compara con las plantillas, ¿ok? Con el patrón, con el molde que tienes guardado en tu memoria. Y si el objeto encaja, coincide con el recuerdo, con la memoria, con la plantilla de tu memoria, lo reconoces, ¿no? Esa es la teoría de la igualación a un patrón. La otra teoría del reconocimiento de formas, que también se basa en la memoria, es la teoría de los geones, la teoría de los prototipos. Prototipos. O también llamado geones. ¿Ya? Teoría de los prototipos o de los geones. ¿Qué son los geones de profe? Chicos, los geones son moldes básicos tridimensionales que tenemos almacenados en nuestra memoria. Son moldes básicos, figuras, foldas, ¿no? Básicas tridimensionales que al combinarse pueden generar un montón de objetos que se pueden reconocer. Por ejemplo, un geón es, a ver, un cilindro. Un cilindro es un geón, es un molde básico tridimensional. ¿Ok? Otro geón, esta es la teoría de Irving.
¿no? De Irving Biederman. Oiga, Biederman, ¿no? Irving Biederman. Ya, para Birdman hay 36 geones, 36 moldes básicos tridimensionales que se van a asociar de manera diferente para poder formar y reconocer figuras. Un cilindro, conocemos un cilindro, ¿no? Un cilindro es más o menos así, pues, ¿no? Es un cilindro. Cilindros, toroides. Toroides como una rosquita, ¿no? Toroides así, como una rosquita, como un picarón, ¿no? Algo así es un toroide. ¿Ya? Está también, por ejemplo, las esferas, los conos, los cuadrados. Ahí está, muy bien, mi estimada Sabrina, excelente. Esos son los geones. Son moldes básicos tridimensionales que se pueden combinar de distintas maneras para formar, ¿no? Imágenes, dibujos y reconocerlos. Por ejemplo, acá, el paralelepípedo. Chicos, ¿qué es un paralelepípedo? ¿Qué es un paralelepípedo? Por ejemplo, el teléfono es una mezcla de cilindro, de toroide, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, acá. Chicos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Esto qué es? ¿Eso qué es? Un helado. Un helado es la mezcla de dos geones. ¿Cuáles son estos geones que conforman el helado? A ver, combina estos geones para formar esta figura. Esfera, ¿no? Muy bien. Es una esfera y es un cono, ¿no? Y acá le agregamos esto, a ver. ¿Esto qué es? ¿Eso qué es? Es una taza, ¿no? Y la taza es una mezcla de qué? La taza es una mezcla de qué? Claro, de cilindro y toroide, ¿no? Claro, esto de acá es un toroide y este es un cilindro. Entonces se han combinado, ¿no? Para formar una imagen. Esa es la percepción, dice esta teoría, ¿no? Teoría. Teoría de los prototipos o geones moldes básicos tridimensionales que se combinan para formar, ¿no? Imágenes, dibujos, elementos de la realidad, ¿no? ¿Ok? Y poder reconocer. Muy bien. Y la otra teoría es el análisis de rasgos. El análisis de rasgos es simplemente describir, enumerar las distintas características, ¿no? Que tiene un objeto. Forma, textura, aroma, tamaño, etcétera. Así también podemos identificar un objeto, ¿no? Por ejemplo, decimos medía 1,93 m, grande, zapatón, hablaba bien, ¿no? ¿De quién hablamos? A ver. Barbón, frentómeo, gordito, se encontró su bote en el mar, era pues el almirante, ¿no? Profesor, ¿el tema de conciencia viene en San Marcos? No, conciencia no viene, viene atención. Atención viene, conciencia no. ¿Ya? Chicos, esta es la teoría cognitiva, ¿ya? Del reconocimiento de formas, donde la memoria juega un papel muy importante, ya sea porque el objeto es comparado con una plantilla que tenemos almacenados en la memoria, o porque juntamos o descomponemos moldes para formar figuras, o por describimos, enumeramos las características de un objeto para poder reconocerlo. ¿Ok?
La otra teoría que habla sobre el tema de la percepción es la teoría gestáltica, la teoría de la gestal. La gestal propone una serie de principios, como por ejemplo figura y fondo, la ley de totalidad, la pregnancia, la ley de semejanza, que también es agrupación, etcétera, ¿no? Vamos a ver por acá. Teoría de la gestal, ¿ya? De la Gestalt, llaman otros, ¿no? Sus principios, ¿ya? Sus principios. Principio, el principio holístico de holos. Holos significa total. Lo que uno percibe es la totalidad. Percibimos el todo antes que las partes. Cuando uno percibe, percibe el todo. Cuando tú sales a la calle, ¿qué ves? Ves la calle. Cuando entras al salón, ves el salón. Cuando ves un árbol, ves un árbol. Ves una persona, ves una persona. Ves el todo, la totalidad de manera general. Una vez que has percibido el todo, la calle, el carro, el árbol, el salón, recién te fijas en los elementos que componen. Después te fijas en los detalles. Primero la percepción es del todo como algo general y después son las partes. Entonces hay una primacía de la percepción total sobre las partes. A eso se llama principio del todo o la primacía del todo o también conocido como principio holístico. Según la Gestalt, la percepción es de totalidades, de un todo y no de elementos. ¿Ok? El todo se impone a las partes y justamente la palabra Gestalt en alemán significa total, todo, ¿no? Percibimos totalidades, configuraciones gestales, antes que los elementos, antes que las partes. ¿Ok? Primer principio, la Gestalt, el principio holístico, también conocido como la primacía del todo. ¿Ok? El otro principio distintivo de la ley holística es la pregnance o la pregnancia. La pregnancia es conocida como la ley de la buena forma. ¿Ok? Pregnancia o ley de la buena forma. ¿Qué cosa dice este principio? Que tendemos a percibir las cosas lo más armonioso, lo más simétrico, lo más completo posible y lo más simple posible. La percepción es simple, no hay que complicarnos, como dice la navaja de Ockham, lo simple está más cerca de la verdad. ¿Para qué complicarnos con la percepción? Si tú percibes algo que no tiene forma, tu mente le dará forma, le da sentido. En las nubes ves imágenes, ves siluetas, ves animales, te vas de repente a Marcona, ves un elefante en la playa, te vas a la selva, ves la bella durmiente, te vas a Marcahuasi y ves el perfil de un hombre en las rocas. Eso, esas pareidolias, eso que tú ves en formas no definidas, pero que para ti tienen significado, ¿ok? Es la pregnancia, darle forma, coherencia a aquello que no lo tiene. ¿Ok? Esta capacidad de la mente de entender, de comprender las cosas y darle un significado, eso se llama pregnancia. Es como tu amigo, por ejemplo, que no habla bien, que es medio gago y tú lo entiendes. O la mamá, por ejemplo, que puede comprender a su hijito de un añito que está recién aprendiendo a hablar. Pregnancia porque interpreta, le da un sentido, un significado. Eso se llama pregnancia. O de repente entender la receta de un doctor. Así escribe hasta las patas, pero tú entiendes lo que dice. Eso es pregnancia también. ¿Ok? Listo. El otro principio es el principio de figura y fondo. Figura y fondo. Chicos, la figura y el fondo siempre es así. La figura siempre va a ser figura, el fondo siempre va a ser fondo, o se pueden permutar. O la figura puede ser fondo, el fondo puede ser figura. ¿Ah? ¿Qué dicen? Se pueden permutar, ¿sí o no? La figura a veces puede pasar a ser fondo y el fondo puede pasar a ser figura. ¿Cómo se llama ese principio? ¿Cómo se llama ese principio? Claro, se pueden permutar. ¿Cómo se llama ese principio? Se llama principio de figura y fondo rever, reversible. Figura, fondo, reversible. Cuando la figura pasa a ser fondo, el fondo pasa a ser figura. Por ejemplo, chicos, en una canción, en la música que tú escuchas, ¿qué te fijas tú en la letra, en el mensaje o en la melodía, en el ritmo? En los instrumentos. ¿En qué te fijas? ¿En qué te fijas tú en una canción? ¿En el mensaje o te fijas en el sonido, en el ritmo? En el ritmo. Si tú en una canción te fijas en el ritmo es la figura y la letra, el mensaje es el fondo. Pero si tú en una canción te fijas en la letra, en el mensaje, esa es la figura y el ritmo es el fondo.
Lo que ocupa el primer plano, ¿ok? Es claro, no aparece en primer plano, es claro, definido, nítido, es la figura. Lo que ocupa el segundo plano, es oscuro, vaído, débil, pálido, es el fondo. ¿Sí o no? ¿Ok? Por ejemplo, en la pizarra, lo que llama la atención, lo que primero tú te percatas son las letras. Y de repente el margen de la pizarra ocupa el segundo plano, es el fondo. Entonces, lo que destaca es la figura y lo que ocupa el segundo plano es el fondo, pero a veces se pueden permutar. En ese caso, tendremos la imagen de la joven y la anciana, la copa de Rubin, una copa con dos perfiles, en fin. Ahora, la pregunta, chicos, para que uno pueda diferenciar la figura del fondo, entre estos objetos de figura y fondo, ¿debe haber homogeneidad o debe haber heterogeneidad? ¿Qué dicen ustedes? Para poder distinguir la figura del fondo, ¿tiene que haber homogeneidad o tiene que haber heterogeneidad? Muy bien, tiene que haber heterogeneidad, porque si hay homogeneidad, no se puede percibir la figura del fondo, ¿no? Lo que habría sería un camuflaje. Y el camuflaje impide percibir la figura y el fondo. Muy bien, claro, heterogeneidad, figura y fondo. Ojo, los principios no son solamente visuales, ¿ah? Son para todas las modalidades sensoriales, visuales, auditivas, kinestésicas, senestésicas, etcétera, ¿ya? No solamente es visual, ojo, la percepción no solamente es visual. Y por acá tenemos al principio de agrupación. Tenemos, por ejemplo, al principio de cierre, cierre o clausura o completamiento. Las imágenes incompletas son completadas en nuestra mente para verlas total, para verlas enteras, ¿no? Por ejemplo, pues aquí uno va a percibir un triángulo, ¿no? Aunque no está completo, pero uno percibe un triángulo. ¿Esto qué cosa es? Tu mente termina, tu mente completa las partes que le faltan para verlo, ¿no? Completo. ¿Eso qué es? Cierre. Cierre, clausura o completamiento, ¿ya? Recuerden que la percepción no solamente es visual, es para cualquier modalidad sensorial. Ahora, los objetos se agrupan en base a un parecido. Ese parecido puede ser color, forma, tamaño, textura. Por ejemplo, cuando vas al supermercado y ves cómo han agrupado las frutas, ¿no? ¿Sí o no? Por aquí los plátanos, la naranja, las peras, las manzanas, por acá por color, ya, eso también es semejanza. Semejanza y por acá tenemos proximidad. La proximidad es otro principio en el cual percibimos las cosas, ¿no? Que están cerca unos a otros. Las cosas que están cerca unas a otras se ven formando una sola figura. O sea, por la cercanía de los objetos percibimos formas enteras, ¿ok? Objetos completos. Los objetos que están cerca unos a otros se ven formando una totalidad. Agrupamos cosas por su cercanía. Eso se llama proximidad, ¿ya? Muy bien, chicos, por favor, dudas, preguntas, consultas, comentarios. El tema es recontra amplio, ¿no? Chicos, preguntita, ¿en la alucinación hay o no hay objeto? En la alucinación, ¿hay o no hay objeto? No hay objeto. Entonces, la alucinación, perdón, es la percepción sin objeto, ¿sí o no? La alucinación es la percepción sin objeto. Chicos, en la ilusión, ¿hay o no hay objeto? Sí hay, ¿no? En la ilusión sí hay objeto. Chicos, pregunta. ¿En la alucinación hay o no hay percepto? En la alucinación, ¿hay o no hay percepto? Sí hay. En la alucinación sí hay percepto, pero ¿qué es lo que no hay? No hay objeto, ¿ya? En la alucinación sí hay percepto, pero no hay objeto. En la ilusión hay objeto, hay percepto, pero el objeto es deformado, alterado, ¿ok? Se altera. La proximidad es que tú percibes un objeto porque están cerca unos a otros. Por ejemplo, esas imágenes que hacen en la cancha de fútbol, las personas que se juntan por acá se mueven y se ven figuras, y eso es proximidad, ¿no? Esa es proximidad. Semejanza es agrupar las cosas por un parecido, por forma, color, tamaño. Ejemplo, los supermercados, cuando ves las frutas separadas ¿no? por color, por especie, pues, ¿no? Por tipo de frutas, lo ves así bien acomodaditos por grupos, ¿ok? Ya, eso es semejanza. O la ropa en el mercado, la ropa, entras a una tienda y ves las camisas, la ropa de mujeres por acá, las blusas por acá, pantalones por acá, etcétera. Lo has agrupado en base a un parecido. Eso es semejanza,
¿Ya? Del tutor, no, la primacía del objeto, la primacía. La primacía del todo, la primacía del todo. El todo se percibe antes que las partes. Cuando ves una bicicleta. Después te fijas en las llantas, en el timón, en el modelo, en la marca. Primero es el todo y después en las partes. A eso se llama la primacía del todo. ¿Ok? La pregnancia es la buena forma, percibir las cosas lo más simétrico, lo más completo y lo más simple posible. Ejemplo de pregnancia es entender la receta de un médico. ¿Cómo escribe un doctor? Así, ¿no? Una hormiga, bla, y tú lo interpretas, tú lo entiendes. Ya, esa capacidad de interpretar, de entender algo, eso es pregnancia. Siempre percibir las cosas con significado, con sentido. Eso es pregnancia. Claro, sí, sí, excelente, Ana. El percepto de la imagen es la plantilla, el patrón que tienes almacenado en tu memoria. Y cuando el objeto encaja con ese patrón, reconoces ese objeto. Así es, excelente, justamente así. ¿Ya? La pregnancia es más complejo, pues, porque dentro del cierre también hay pregnancia. Pero si solamente completas el objeto, es cierre. Pero si no hay una forma media rara, y en esa forma que no está definida, tú le das una forma, un sentido, eso ya es pregnancia. La pregnancia es darle forma, coherencia a lo que no tiene. Es también completar la imagen, pero darle un sentido porque la imagen no tiene una forma definida. ¿Ok? En este caso simplemente estás completando, jalando rayitas en tu mente. Esto es cierre. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Sí, o sea, dentro de la pregnancia también puede estar el cierre, pero la pregnancia busca sentido, significado, más coherente. Y lo que hace el cierre es completar una figura incompleta nada más. Claro, caballero, por ejemplo, sería una pregnancia, ¿no? Claro, si tu amiga tiene letra de doctor y tú puedes identificar, leer lo que dice es pregnancia. O tu amigo habla mal y tú lo entiendes, eso también es pregnancia. ¿Me acuerdo? ¿Ya? Holístico es el todo antes que las partes. Muy bien, ¿listo? Entonces recuerden que las alteraciones perceptivas pueden ser ilusión o pueden ser alucinación. Y en la agrupación de estímulos se puede considerar a la continuidad. La continuidad es seguir una dirección determinada. Cuando un objeto ha tomado cierta dirección, por más que sea interrumpido, esa dirección se mantiene. Tú ves un carro, por ejemplo, por la calle y por más que pase por un poste o por una esquina, tú sabes que el carro continúa, que se sigue moviendo. Es continuidad. Tu amigo está cantando y tú lo interrumpes, tú sabes que la canción sigue. Esa es continuidad, ¿no? Ah, listo. Ahora, chicos, memoria. La memoria ha sido comparada con una computadora, ¿no? Hay tres etapas: el registro, el almacenamiento y la recuperación. Se puede recuperar de dos maneras, de manera voluntaria y de manera involuntaria. Y hay tres tipos de memoria: memoria sensorial, memoria a corto plazo, llamada hoy en día memoria operativa, y la memoria de largo plazo. La memoria operativa es la memoria de este momento que estamos utilizando para seguir la clase, para hacer preguntas, responder preguntas. Todo lo que estamos usando acá, esta memoria de este momento, esa es la memoria operativa. Es la que pregunta, la que responde, marca las claves, toma decisiones en este momento, dirige tu atención, todo eso es memoria operativa. Tiene cuatro componentes: la central ejecutiva, que se encarga de organizar tu percepción, dirigir tu atención y razonar sobre lo que escuchas, eso es la central ejecutiva, la que almacena palabras, letras en tu mente en este momento. Por ejemplo, la explicación de ahora, tú sigues la hilación gracias al bucle fonológico, que es un componente de la memoria operativa. Y todas las imágenes, gráficos que vas siguiendo, vas teniendo en este momento, es la agenda visoespacial, ¿ya? Que son componentes de la memoria operativa. Bueno, como es cuerpo, la uno, como es cuerpo, levantar es propioceptiva. Y como la información viene de tus músculos, es kinestésico. De la uno marcamos propioceptiva. La 2 está completando, está cerrando la imagen. 2 vas a marcar cierre, porque parcialmente está cubierto y tu mente termina de completar esa imagen. Cierre, completamiento o clausura. 2 dedo. 3 la gestal estudia la percepción y lo percibe como un todo, ¿no? La percepción es del todo antes que las partes. En el caso de la 4 la imagen no está bien definida, pero él percibe algo, ¿no? Eh, Confunde un animal con los arbustos, eso sería una ilusión, pero lo hace porque él está solo y tiene miedo, creo, ¿no? El miedo hace que deforme la realidad. Sería una ilusión subjetiva.
¿Ok? La 3 sería, 4 sería besito, ilusión subjetiva, porque deforma los árboles como un enemigo por el miedo que siente, ¿no? Y la 5 no hay estímulo y sería una alucinación. 5 alucinación. ¿Ya? 6 es el ingreso de la información, darle una clave, un código a la información para que pueda ser luego guardada, conservada, almacenada. Ese ingreso de la información se llama codificación. 6 codificación, también llamado registro, ¿ya? Codificación o registro es la primera etapa de la memoria. La 7 sería una recuperación involuntaria, porque ella está recordando de manera involuntaria, pero el recuerdo que tiene no se parece. Es un recuerdo que no tiene nada que ver con lo que está haciendo. Sería una evocación involuntaria de tipo inusitada. Así se le conoce, evocación involuntaria de tipo inusitada. ¿Ya? 7 besitos. Muy bien, así es, Sebastián. 7 besos. Como hablábamos, la pregunta 8 es la memoria operativa que se encarga de almacenar las preguntas, las palabras que uno va escuchando, las palabras oídas, leídas en voz alta. Eso se almacena en el bucle fonológico, que es un componente de la memoria operativa. ¿Ya? Inusitada es inesperada, que no tiene relación con nada. De pronto aparece una idea, un recuerdo que no tiene nada que ver con lo que voy haciendo. Eso es inusitada. En cambio, asociativa es que los recuerdos se parecen, ¿ya? Entonces, acá sería una evocación involuntaria inusitada porque no tiene nada que ver con lo que voy haciendo y aparece de pronto ese recuerdo. ¿Está bien? 7, besito. 8, bucle fonológico porque se encarga de retener información verbal, ¿no? 9 sería memoria episódica porque almacena tus experiencias ocurridas en el espacio y tiempo. Esa es memoria episódica. ¿Ok? Tiene mucho que ver ahí el hipocampo, al igual también que el espacio, ¿no? Muy bien. 9, memoria episódica. 10, casita. 10, casita. 10, casa. 11, no puedo aprender todo lo que vivo, lo voy olvidando, todo me parece nuevo a cada instante, todas las experiencias y todo lo que experimento en ese momento se va yendo, no puedo retener nada, es como que el agua se me escapa por los dedos, no puedo aprender. Eso se llama amnesia anterógrada o llamada también postraumática, es la incapacidad para aprender o para retener nueva información. Todo lo que vivo lo olvido, así como la película, como si fuese la primera vez, con Drew Barrymore y ¿no? Adam Sandler. Muy bien, 11, besito. 12, el olfato y el gusto son sentidos químicos. Mucho del gusto tiene que ver con el olfato. Captamos sustancias químicas, sensaciones quimioceptivas. Estas serían sensaciones químicas, ¿no? La 12, besito. Ajá, muy bien. ¿Cuáles son los elementos de la percepción? Objeto, sujeto y representación o imagen o percepto. Caso solamente objeto y percepto, ¿no? 13, casa. ¿Muy bien? 13, casa. 14, chicos, la parte del cerebro que se encarga de consolidar. ¿Qué cosa es consolidar? Consolidar es mantener, hacer fuerte la memoria, que se establezca, que se haga estable. La consolidación de la memoria lo hace el hipocampo, porque el hipocampo se encarga de consolidar la información, transferir la información de la memoria de corto plazo hacia la memoria de largo plazo. La transferencia de la información de la memoria de corto plazo hacia la memoria de largo plazo se llama consolidación. ¿Ok? Y esa parte, esa consolidación, lo hace el hipocampo. Entonces acá vemos que la 14 es la D, consolidación, ¿ya? Y la 15, vamos a leer acá un poquito, dice, ¿cuáles de los siguientes enunciados sobre la evocación voluntaria son correctos? Voluntaria es con esfuerzo. Recordar algo de manera voluntaria es con esfuerzo, ¿ya? María intenta recordar el nombre, intenta, es voluntaria, el nombre de una película que vio el año pasado y utiliza las imágenes del tráiler como clave para evocarlo. Sí, es con esfuerzo, evocación voluntaria. La uno sí va. Dos, Andrés necesita recordar la contraseña de su correo electrónico, pero solo logra hacerlo al sentarse en su oficina, donde usualmente accede a él. Bueno, claro, voluntaria porque ahí accede a él, lo hace, no necesita, con esfuerzo. Entonces sí, también sería la dos. Tres, Sofía al intentar recordar la receta de un pastel que no se ve afectada por su estado de ansiedad. Intenta recordar, si intenta recordar, también es voluntaria, porque intenta recordar, es voluntaria también, ¿no? Y luego dice, Juan confunde constantemente los nombres de los compañeros de la clase debido a su similitud fonética. Ahí sí no hay voluntad. En la 4 sí no es voluntaria porque confunde y la confusión es involuntaria, ¿no? Entonces sería acá la uno, la 2 y la 3. La clave, la B.
¿no? El bucle fonológico es un componente de la memoria operativa que retiene las palabras que estás escuchando o las palabras que lees. ¿Ok? La memoria operativa se especializa en almacenar cierto tipo de información. ¿Ok? El componente de la memoria operativa que almacena palabras es el bucle fonológico. El componente de la memoria operativa que almacena imágenes es la agenda visoespacial. La uno es la C. Uno casita. Uno casa. Sensación propioceptiva, la imagen corporal, ¿ok? Tu cuerpo, tu imagen, ¿ya? Verte en el espejo, reconocerte, saber dónde está tu brazo derecho, tu pie izquierdo, esa sensación es propioceptiva, ¿ok? Está ubicada en la parte parietal. Implícita es la memoria inconsciente y explícita es la memoria consciente. Hay memorias inconscientes y hay memorias conscientes. No leo, no leo. Ya esa es percepción, esa es... No leo, no leo, muy chiquito. Ya no el tiempo yo. Hay que agrandarlo ahí. A ver qué dice. De acuerdo a la psicología de la Gestalt, las leyes de la percepción fueron en su enunciado para explicar el cerebro humano. Ya. ¿Qué dice acá? La ley de la percepción que se presenta en la siguiente imagen. La C, ¿no? A ver. La C dice, la correspondencia de los objetos físicos de la realidad, el resultado de la percepción no siempre se producen de forma exacta y precisa. Además, pueden variar de un sujeto a otro. Es que la percepción es subjetiva, pues. Eso sería una ley de cierre, ¿no? A ver. No, la C sería. La C. Casita. Casita. La próxima, ¿cómo está? Casa. Sí. Listo. Chicos, ya nos vemos. Me está dando el tiempo. La C sería. La C sería, ¿ya? Analícenlo. Sí, la C, porque además concuerda.